Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, muy buenos días en el nombre de Cristo Jesús, que tengan un día lleno de paz, de bendición. Bueno, bendito sea el Señor. Moni, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Como todos los días, ¿sí o no? ¿Y tú? Espectacularmente bendecido por Dios y con una tendencia a mejorar espectacular. Bueno, Moniquita, vamos a empezar entonces a invocar la Santísima Trinidad para que el Señor nos regale una palabra viva y podamos llegar a ser esos mensajeros del amor de Dios, empezando en nuestra propia casa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te doy gracias por la palabra que tú nos vas a dar, Señor. Te voy a dar gracias porque sé que todos los días nos traes un alimento nuevo, maravilloso, un alimento exquisito, porque necesitamos nutrir nuestro espíritu de ti, para que podamos tener esa comunión con el alma y tener de esa manera ese vínculo contigo directamente, papá. Estar siempre de acuerdo a tu voluntad y no permitirnos esas pequeñas indiscreciones, que esas indiscreciones nos llevan al pecado grande y después el alejamiento de ti y empezar a dudar de tu presencia en nuestras vidas y empezar a reprocharte cosas que no son. Por eso permítelo la presencia del Espíritu Santo para que podamos estar siempre en comunión contigo, Padre, y tener siempre esos dos principios de santidad que tú nos regalaste vivos y efectivos en nuestra vida. Primero, siempre tenerte en nuestra mente y en nuestro corazón, estar en oración permanente. Y segundo, decirte siempre que todo lo que pasa, pasa para bien, de los que aman, de los que te amamos, Padre. Gracias por tantas enseñanzas que nos das. Amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Bueno, seguimos en el Evangelio de San Juan. Entonces estamos en el capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero vendrá la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocar el nombre de Jesús como es de importante, pero saberlo invocar para bien, porque en ocasiones lo invocamos de una manera equivocada. Entonces, en ocasiones decimos en el nombre de Jesús yo te... ¿sí? Y siempre estamos hablando en el nombre de Jesús, y es muy delicado, porque es sagrado. Ustedes no pedían en mi nombre, ahora van a pedir en mi nombre. Y ahora se ha dado tanto eso de pedir en el nombre de Jesús, entonces que utilizamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera equivocada, porque pedimos, como dice Santiago, pedimos de una manera mala. Todo nos lo da nuestro Padre Dios, absolutamente todo, solamente que no nos lo da de acuerdo a lo que nosotros consideramos, nos lo da de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Él sabe lo que necesitamos y no nos lo da de una manera directa, sino que nos lo va dando en la medida que nosotros podamos asimilarlo y recibirlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú pediste muchas veces que mi esposo cambiara, en el caso mío, que mi esposo se volviera a ti. ¿Sí? Son maneras equivocadas de orar, porque oramos mal. Pedimos siempre de una manera egoísta: Señor, que tú me ayudes, que tú me saques de este problema, que tú sí, el Señor lo saca, pero Él va organizando todo. Por ejemplo, es bueno llevar un cuaderno. ¿Sí? Siempre les hemos pedido que lleven un cuaderno, porque a la medida que tú vas escribiendo, te vas dando cuenta de lo que el Señor te va regalando, lo que el Señor te va dando, ¿sí? Y vas observando que el Señor siempre cumple sus promesas, porque Él no es mentiroso. Él
es un Dios de pactos, el único Dios verdadero, no es un Dios, es el Dios de pactos, ¿sí? Entonces, todo lo que tú vas viendo ahí en ese cuaderno, te vas dando cuenta que Él va respondiendo, porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va dando. Pero para eso tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque estar unidos al Señor es estar unidos a nuestro Padre Dios y es conocerlo a Él directamente, a nuestro Papito Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que dudar de que Él da las cosas en su tiempo y en su medida. Sí, Él sabe darlas. Él nunca busca lo malo para nosotros, ni nunca nos va a dar algo inadecuado, sino nos va a dar lo que nosotros realmente merezcamos y lo que nosotros podamos asimilar. Sí, porque a veces pedimos, como decía, de una manera equivocada. Sí, amor, y yo creo que la mayoría de nosotros nos pasó eso, o les pasa eso, sí, gracias a Dios. Eh, Él poco a poco nos va enseñando y nos va mostrando qué tenemos nosotros que hacer, ¿sí? Eh, y precisamente, o sea, realmente nosotros aprendemos a pedir por los demás cuando el Señor ha hecho un trabajo con uno, que eso es lo que el Señor necesita. Que nosotros hayamos hecho un crecimiento, que hayamos hecho un proceso, que nosotros nos hayamos dado la posibilidad de, perdón, pues de reflexionar sobre nuestra vida, de reflexionar sobre nuestra fe. Yo creo que es un proceso interesante que el Señor nos hace precisamente para que nosotros nos afiancemos y nos apeguemos a Él. Por eso es que a lo mejor es un proceso donde uno ora y ora y ora y como que no hubiera respuestas, pero es porque el Señor está trabajando en nosotros. O sea, el Señor necesita primero trabajar nuestro carácter, necesita trabajar nuestro compromiso, es necesario trabajar nuestra fidelidad. O sea, muchísimas cosas que nosotros tenemos equivocados, nuestra forma de pensar, porque es lógico, la forma de pensar de nosotros es bien contaminada por parte del mundo. Además de eso, necesita que nosotros también podamos sanar heridas, porque necesitamos sanar heridas. Entonces, es posible que uno vea como, ay, yo por qué me habría equivocado tanto de la oración, ¿no? Porque Dios tiene un proceso, Dios tiene un motivo por el cual las cosas no se dan antes, por el cual las cosas no las entiendes antes. Y es toda la situación que tú tienes que hacer primero contigo. Entonces, uno lo primero que hace es pedir porque el otro me está haciendo el daño, por decirlo así. Pero no, la realidad es que el Señor necesita que primero trabajes tú. Por eso las prioridades de Dios son claras. O sea, para el Señor las prioridades para nuestra vida son claras y es primero Él, eso es claro. Segundo, yo tengo que fortalecerme, yo tengo que crecer, yo tengo que hacer las cosas para que yo realmente me afiance, me comprometa, realmente forme mi carácter, realmente sea esa persona fiel que el Señor desea, que seamos conforme a su corazón. Ya después de que yo trabaje conmigo, ya puedo trabajar en mi pareja, en mi familia, en la iglesia y en el trabajo. Entonces, si yo no estoy bien, si yo no me fortalezco, si yo o sea, si yo no crezco como debo crecer, pues la realidad es que voy a estar como débil, viene la adversidad, vienen las dificultades, vienen los momentos de tristeza, o sea, las circunstancias difíciles. ¿Y qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos esa situación, pues nos vamos a derrumbar. Entonces el Señor necesita guerreros firmes, por decirlo así, guerreros firmes, entrenados, guerreros fuertes, guerreros que no se van a dejar movilizar por tiempos fuertes de tormenta, ni por lluvias, ni por ríos, nada de eso. El Señor necesita que nosotros realmente estamos afianzados, ¿sí? Y me encanta el pasaje porque ahí está diciendo, o sea, tan claro, el que si nosotros le rogamos al Padre en el nombre de Jesús, no es porque Jesús va y ruegue, Él lo dice, yo no voy a ir a rogarle, sino que el Señor va a responder porque nosotros amamos a Jesús. Y el Señor sí sabe la intención de nuestro corazón.
Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de utilizar el nombre de Jesús en vano. De alguna manera, Dios es nuestro Padre, Jesús también es nuestro Dios, y estamos muchas veces utilizando el nombre de Jesús en vano. Necesitamos realmente ser conscientes de que si yo le voy a decir a Dios algo en el nombre de Jesús, es porque de verdad amo a Jesús, y lo dice en esta palabra claramente. Yo amo a Jesús. Y el Señor, como sabe leer mi corazón, y dice, no, Él es parte de la familia, en pocas palabras. Pero si tú lo único que lo estás haciendo es por utilizarlo, el Señor entiende también esa intención de tu corazón. Por eso el Señor necesita trabajar primero con nosotros, porque uno sí, ay, Dios te bendiga, no, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús yo pido tal cosa. No es simplemente por costumbre, no es simplemente por una situación social o una situación de iglesia. No es eso. Es porque de verdad lo amas, porque de verdad lo respetas, porque de verdad sabes quién es Él, el valor que Él tiene en nuestras vidas. Y eso lo ve Padre Dios. Entonces, es muy importante que nosotros seamos claros en esto, que si yo le pido algo en el nombre de Jesús es porque de verdad yo tengo una conexión con Jesús. Porque es eso, yo tengo una conexión con Él, yo de verdad tengo una relación con Él, yo de verdad hablo con Él, yo de verdad lo sigo a Él, o sea, lo amo. Y amar es obedecer. Acuérdense que Él muchas veces nos lo dice en sus pasajes, ¿cierto? Que Él, o sea, que Él espera que nosotros nos unamos a Él, pero para unirnos tenemos que amarlo. Tenemos que ser... como que entender qué es lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que manda, lo que nos va a bendecir, etcétera. O sea, debo conocerlo. Para conocerlo tengo que amarlo. Para amarlo tengo que conocerlo. Y Moni, también hay que saber que también el hecho de pedir demanda de nuestra parte, también un actuar. O sea, no solamente yo pido, ¿sí? Yo, Señor, dame. ¿Y tú qué pones? No sé si me van a entender. O sea, por ejemplo, Señor, tengo sed, dame algo para tomar. Y me quedo aquí sentado, ¿sí? Tengo que ir al menos ir a tomar el vaso y abrir la llave. O sea, tengo que actuar para que el milagro se opere. Porque si me quedo quieto, ¿sí? Señor, yo quiero que por favor restaures mi hogar, lo que siempre nos pide, ¿sí? Le pedimos, restaura mi hogar. Bueno, pero empieza por dar testimonio, ¿sí? Empieza por actuar. Sí, yo te ayudo a restaurar tu matrimonio, pero primero empieza a dar testimonio, como lo dice Primera de Pedro, tu testimonio. Así no hables, santifica a tu esposo. Pero entonces necesitas actuar, porque si no actúas, pues te quedas simplemente allí esperando. Por eso se plantea, hay un concepto muy bonito de cuando Moisés se abre el Mar Rojo. Se abrió. ¿Pero cómo se abrió, Señor? Ayúdanos, por favor. Entonces él levanta el cayado y cuando él lo pone en el piso, en el agua, se abrió. Y le tocó actuar. Porque si nos quedamos simplemente pidiendo el milagro, Señor Jesús, Papá Dios, en el nombre de tu Hijo amado, yo te suplico, te imploro, que tal cosa. Pedimos, pero actúa. O sea, actúa el milagro. Da pasos de fe. Sí, da pasos de fe frente al milagro. Porque si te quedas simplemente allí, mirando para el cielo, ¿sí? A ver qué se da, como el cuento que les dije de los perritos los ratones, ¿cómo es? De los gatos que están orando para que le caigan ratones. Y el perrito inteligente que dice, ay, tan chistosos, si es que del cielo no caen ratones, sino caen son huesos. No, así no es. Sino tienes que actuar realmente para obtener ese milagro. Y el actuar es estar buscando siempre la presencia de Dios, conocer al Señor. Fíjate que Él dice, ustedes me conocen a mí y van a conocer al Padre. O sea, me conocen a mí y hablan con el Padre. Y estamos hablando con el Padre. Es lo más hermoso este pasaje. Me está diciendo que ya tengo una conexión directa con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si tengo esa conexión con mi papá no me va a dar mucho. Entonces, ¿qué debemos pedir? Lo primero que debemos pedir es la transformación de nuestro corazón. Tal vez tengamos situaciones con el esposo, con los hijos, tal vez tengamos situaciones de salud, pero pide la transformación de su corazón. El pasaje que siempre decimos, me encanta, el de que a Mónica le fascina, cuando traen el enfermo por el techo los amigos. Y entonces Jesús dice, ¿qué es mejor? ¿Tus pecados te son perdonados
o hombre, levántate, toma tu camilla y vete. Si te das cuenta, ¿qué es más importante? Tus pecados te son perdonados. Sanar las heridas de nuestro corazón. Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando, porque tengo tantas dudas de ti, porque no me acerco tanto a ti, porque tanta sequedad, porque ya la parte espiritual me cansa. ¿Qué es lo que está sucediendo en mí, Señor? Yo quiero volver a tener ese fuego en mi corazón. Quiero volver a amarte, porque como tú me amas, yo no entiendo tu amor. Es tan pequeño mi amor hacia ti, que quiero incrementar mi amor hacia ti. Quiero amarte, comprender los misterios de la cruz. Quiero entenderte plenamente, porque quiero que esa palabra de papá salga de mi boca, esa palabra de mamá salga de mi boca, esa palabra preciosa salga de mi corazón. Pero necesito conocerte, Señor. Muéstrame qué pecado tengo oculto. ¿Por qué tengo tantos miedos, Señor? Revélame. Pero voy a estar sumergido en tu presencia y sé que tú me vas a hablar, porque tú quieres que yo sea ese verdadero hijo tuyo. Si te das cuenta, la oración siempre pensando en función de que transforme nuestro corazón, el resto se va por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se va por añadidura. Así es, entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer ese proceso inicial de nosotros mismos. O sea, yo sé que hay esa angustia por el esposo, esa angustia por los hijos, esa angustia por una situación financiera y demás, pero la realidad es que esas son las circunstancias que el Señor utiliza para pescarnos a nosotros. Esas son las circunstancias para que nosotros de verdad nos acerquemos a Él y conozcamos de dónde es que venimos y hacia dónde es que vamos a ir. Y esto es importante, o sea, que nosotros sepamos de dónde venimos. Y fuera de eso, pues hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y así es, o sea, el Señor utiliza las circunstancias que nos da el mundo, sí, o sea, nos da unos golpes fuertes, nos da unos golpes difíciles de superar, pero nos está diciendo, si tú estás conmigo, si tú estás y tú amas a mi hijo, todo lo que me pidas se te dará, no te preocupes, pero tienes que conocer quién es, quién eres, de dónde vienes. Y nosotros tenemos que conocer a Jesús, que fue el que vino del Padre y que volvió al Padre. Si nosotros aceptamos esa verdad de que Él vino del Padre, de que Él fue engendrado por causa del Espíritu Santo, y que Él volvió al Padre, o sea, yo no puedo ir hacia un lado si yo no camino, si yo no conozco el camino, ¿sí? Miremos los mapas tienen que ver con eso. Alguien al principio tuvo que venir de un sitio o tuvo que caminar o tuvo que hacer un recorrido para saber llegar hasta esa parte. O sea, si esa persona no hubiese conocido ese camino, yo no lo voy a recorrer. Entonces, porque fácilmente yo me puedo perder, o sea, muchísimos, yo no me imagino o sea, cómo debió ser la vida de los exploradores que pues empezaron a recorrer, simplemente iban sin rumbo, pero ese camino ellos lo fueron conociendo, ya sabemos por dónde puede ser la situación, me supongo. Pero entonces es la misma situación con nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera sabido de dónde venía, no nos pudo haber dicho cómo era que teníamos que irnos hacia Dios. Porque esa es una realidad. O sea, si Él no hubiera sabido qué era, cómo era, por qué lados, etcétera, o sea, los peñascos, los precipicios, etcétera. Si Él no hubiera conocido toda esa cantidad de circunstancias que hay para venir aquí a la tierra, pues no supiera volver a Dios. Pero Él claramente supo cómo volver a Dios después de haber vencido varias situaciones que tenía que saber, porque era parte de la información, yo pienso así, un poco mecánicamente, pero un poco como ¿qué es? Científicamente. El Señor necesitaba venir a conocer cuáles fueron las trampas, los hoyitos, los lazos que Satanás había colocado en algo que él había creado. Él había creado este planeta. Entonces era necesario que él, como estaba aquí Satanás, como por causa del pecado se dieron las trampas y esos precipicios extras que él no había creado, pues él necesitó venir a nuestra tierra para conocer eso, para saber
qué fue las variaciones que le hizo él a la tierra y saber cómo superarlos. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Vino, conoció, supo cómo superarlo, supo cómo era el camino, o sea, volvió y como replanteó un poquito el mapa, lo ajustó y se volvió a ir al Padre y nos dijo, ustedes me piden del Espíritu de Dios, ustedes le piden al Padre, perdón, del Espíritu de Dios y Él se los va a dar. Pero ese espíritu es para que les ayude a superar esas trampas, esos caminos, esa forma de como el mal quiso, que ustedes quedaran atrapados, que ustedes no pudieran salir de ese mundo para venir a mi mundo, a mi reino. El Señor nos está esperando. Y así como Él nos dice que Él conoció el camino de venida aquí a la tierra, también lo conoció de vuelta, ¿cierto? Y entonces Él está esperando que nos unamos de tal manera que podamos conocer esos secretos y poder llegar al reino que Él ha preparado para nosotros, porque Él dijo que se iba a preparar la morada para nosotros, y son muchas moradas, no dijo una morada, no, a las muchas moradas. Entonces Él nos está esperando, pero nosotros somos quienes decidimos si queremos ir. Y para eso necesitamos estar muy comunicados con Él para saber cómo es que vamos a esquivar los huequitos que Satanás nos pone para que nos caigamos y poder llegar hasta el reino que el Señor nos ha preparado. Bueno, bendito sea el Señor por esa palabra tan hermosa que nos está dando, porque bien nos está diciendo que Él nos lleva al Padre, lo conocemos, ya tenemos un vínculo directamente con el Padre, ya no le pediremos tan hermoso. A partir de ahora le pediremos, dice Él, a sus discípulos, en el nombre mío le van a pedir al Padre. O sea que vamos a tener una comunicación ya directa con el Padre. Antes los discípulos no podían orar de esa manera. Sí, no podían porque no lo veían de esa manera, porque mi Señor, como ven tus hijos, dices, ajustó el mapa, ¿sí? El GPS lo ajustó, ¿sí? Dijo, tienes que voltear por aquí, tienes que ir por allí, voltear a tal sitio. Así no lo hizo. El GPS de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a la presencia viva de Dios. Entonces lo único que tienes que hacer es prenderlo, ¿sí? Préndelo. Pero ¿cómo lo prendes? Cuando tú tienes esa conexión con mi Papá Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le haces caso. Y claro, y le tienes que dar caso, porque te vas por otra curva, si te vas por otro, pero Él reajusta su Por ejemplo, cuando uno le decía a Rafael, por la derecha, por la izquierda, y él tomaba por la derecha o al contrario. Fue muy chistoso la primera vez que manejé allá en Estados Unidos, fue un cuento allá, no estamos en Atlanta, ¿no? Quédate por la derecha y uno andando, mejor dicho, como alma que lleva el Espíritu Santo, porque esa velocidad tan impresionante allá es tremenda. Y los carriles tan inmensos y todo el mundo a las 5 de la tarde, eso es una corre. Entonces me decían, que a la derecha, y yo iba para la derecha, y yo iba para la izquierda y después otra vez Dios mío, vuelve a reajustar el mapa. Pero el Señor es tan misericordioso, de verdad, que a uno le reajusta su mapita para llegar a la presencia de Dios. Así nos desviemos, siempre nos coloca a alguien y lo va reajustando para que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Dios. Eso es lo que Él nos dice. De verdad, siempre nos habla de nuestro Papá Dios para que lleguemos a su presencia preciosa, lo conozcamos a Él, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo, lo pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el dolor que Él experimentó en la cruz, pero tenemos que comprender cuál fue el dolor que Él experimentó. Porque a veces repetimos como loritos mojados y no nos damos cuenta que hay misterios hermosos cuando nos compenetramos con nuestro Señor Jesucristo en la cruz y sentimos ese dolor de Él. Señor, ¿qué fue lo que tú experimentaste? ¿Qué pasó en el huerto de los olivos? Explícanos qué fue lo que sucedió, pero tengo que averiguar qué pasó en el huerto de los olivos por tu dolorosa pasión, Señor, pero si la comprendo o no, ten misericordia de nosotros cuando hacemos la coronilla, ¿no? Pero no lo entendemos, o sea, no lo miramos, no experimentamos ese dolor. Cuando lo sentimos y comprendemos ese dolor, las cosas empiezan a tener otra visión diferente. Por eso yo les decía, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y el resto se nos da por añadidura, ¿sí? O sea, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿quieres ser libre de tantas ataduras? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabes? Llegamos al Señor como el Dios bombero, ¿no? Señor, apágame este incendio. Yo quiero que me ayudes con tal cosa. Y ya, y se me olvidó y salgo corriendo como almita que lleva el Espíritu Santo. Y ya se me olvidó. Entonces pido el milagro y el Señor nos ha dado tanto. ¿Acaso no te dio el aire para respirar hoy? ¿Acaso no te da la posibilidad de trabajar, por ejemplo? ¿No te da la posibilidad de tener un alimento?
¿sí? Sino que a veces estamos tan sumergidos en el mundo, ¿sí? Buscando cosas del mundo. Uy, Señor, ayúdame a pagar esas tarjetas de crédito. Y al ratico te estás endeudando con otra cosa más. Y sales a comprar una cosa, cosas inútiles. Y te llenas de cosas inútiles, pero no te llenas de la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que sea un momento muy lindo para decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero buscar de ti, porque si yo le voy a pedir algo al Padre, Señor, dame la sabiduría para saber pedir, porque cuando pido, pido mal. No sé pedir. Pero tú dices que el Espíritu Santo me guiará, que el Espíritu Santo me orientará. Pues ayúdame, Papito Dios, a través del Espíritu de amor precioso, para que lo que yo pida sea sabio, sea lo más agradable para mí, para mi familia, y que sea beneficioso también para mi comunidad. Ayúdame a pedir bien. Y si no voy a pedir algo que sea agradable a ti, yo prefiero quedarme calladito y que tú hagas tu voluntad en mí. Pero yo lo único que quiero es amarte por encima de todo. Dame ese amor hermoso hacia ti, para que yo pueda realmente ser sabio y pedir adecuadamente, porque no sé pedir. Amén. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga. Tengan un día súper espectacular y continuamos ahora con un momento precioso en nuestra comunidad de hacer el Santo Rosario meditado. Y posteriormente seguimos con algo muy bonito, Moni, que son diálogos para familias, que ha sido muy de mucha bendición. Vamos a empezar a transmitir de ahora en adelante por Facebook, por YouTube, por todas las canales de Facebook, este tipo de programas desde las 5 de la mañana. Entonces, bueno, y algunos momentos desde las 3. Entonces, Dios me lo bendiga y estamos en conexión. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.